El viento de invierno silbaba con una furia helada sobre las colinas onduladas de la zona rural de Texas, arrancando las últimas hojas secas de los robustos robles. Afuera, el rancho poseía una belleza salvaje y desolada, pero por dentro, la casa principal era un reflejo del abandono emocional que la habitaba. El lodo congelado en el patio crujía bajo cada paso, y el aire frío se colaba por las grietas de las ventanas, llevando consigo un susurro constante de desolación. La atmósfera era opresiva, cargada con el peso de silencios no dichos y una tristeza que parecía haberse impregnado en la madera vieja de las paredes. Era un lugar donde la vida de la naturaleza luchaba por sobrevivir al invierno, mientras que la vida dentro del hogar parecía haberse rendido hacía mucho tiempo, dejando solo un vacío gélido que ni el fuego más grande podría calentar. Mateo, con sus escasos 8 años, sintió el golpe del cerrojo metálico resonar en sus huesos. Su tío Ricardo no había necesitado gritar mucho. La rotura accidental de la pala, una herramienta vieja y gastada, fue la excusa perfecta. «No sirves para nada más que para dar problemas», había siseado el hombre, con una voz tan áspera como sus manos callosas. El pequeño cuerpo de Mateo, ya demasiado delgado para su edad y cubierto con ropa que se le había quedado pequeña hacía meses, tembló bajo la mirada fría de su tío. No fue un empujón violento, sino un arrastre firme y decidido hacia el granero, el lugar de los castigos. Su tía Sonia observó desde la puerta de la cocina, sin una pizca de compasión en su rostro endurecido, como si viera a un animal siendo encerrado y no al hijo de su propia hermana. Dentro del granero, la oscuridad era casi total, rota apenas por finos hilos de luz de luna que se filtraban por las tablas del techo. El frío era una bestia viva que mordía su piel a través de la delgada tela de su camisa. Ricardo le había arrojado un trapo sucio que apenas podía llamarse manta. El hambre le roía las entrañas. Un dolor agudo que competía con el frío paralizante que entumecía sus dedos. Acurrucado sobre un montón de heno húmedo, Mateo levantó la vista. A través de una rendija, una sola estrella brillaba en el cielo negro, un punto de luz solitario y desafiante. Era un faro en su inmensa soledad. Acercó sus manos heladas a su boca, tratando de calentarlas con su aliento, y en un susurro que se convirtió en vapor, dejó escapar una plegaria desesperada a las únicas personas que lo habían amado. «Mamá, papá, ayúdenme, por favor». Esa noche, algo se rompió y se reconstruyó dentro de Mateo. El miedo que lo había mantenido sumiso se transformó en una certeza helada y clara. Morir congelado mientras intentaba escapar era una opción mucho más digna que extinguirse lentamente en aquella casa, día tras día, bajo el peso de la crueldad. La estrella seguía allí, como un testigo silencioso de su decisión. Con una determinación que no sabía que poseía, reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Sus pequeños dedos, entumecidos y torpes, comenzaron a hurgar en una de las tablas sueltas de la pared trasera del granero. No era un acto de furia, sino un trabajo metódico y desesperado. Cada astilla que se clavaba en su piel era un recordatorio de que estaba luchando, de que el recuerdo del amor de sus padres era una llama que sus tíos no lograrían apagar. El amanecer pintaba el horizonte con franjas pálidas de rosa y gris, pero Mateo no lo veía. Corría a trompicones por el campo congelado, con los pulmones ardiendo como si hubiera tragado brasas. Cada bocanada de aire helado era una cuchillada en su pecho. El sonido de su propia respiración jadeante se mezclaba con el silbido del viento entre los matorrales secos. No tenía un destino, solo un instinto primario que lo empujaba a poner la mayor distancia posible entre él y el granero, entre él y la casa que había dejado de ser un hogar. Sus pequeñas piernas, debilitadas por el hambre y el frío, finalmente cedieron. El mundo se inclinó,
Los bordes de su visión se oscurecieron y el suelo duro y helado se levantó para recibirlo en un abrazo de inconsciencia, muy cerca de una vieja cerca de alambre de púas que marcaba el límite de la propiedad. Julián comenzó su día como siempre lo hacía, mucho antes de que el sol se decidiera a calentar la tierra. Con una taza de café humeante en su mano callosa, salió al porche para inspeccionar sus tierras. Un ritual que lo conectaba con el ritmo de la naturaleza y con los recuerdos de su esposa. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía de su vista. Un pequeño bulto de ropa gastada yacía inmóvil junto a su cerca. Al principio pensó que era un saco abandonado, pero una extraña inquietud lo hizo caminar hacia allí. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era un niño, pálido como la escarcha que cubría la hierba, con los labios azules y un rastro de sangre seca en la frente por la caída. Sin dudarlo un segundo, lo levantó con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda y lo llevó hacia el refugio de su hogar. La casa de Julián era pequeña y modesta, pero irradiaba un calor que iba más allá del fuego que crepitaba en la chimenea. Olía a madera de pino, a café recién hecho y a la paz que solo se encuentra en un lugar habitado por la bondad. Mateo despertó lentamente, desorientado, envuelto en una manta de lana gruesa que se sentía como el abrazo más suave que jamás había conocido. Por un instante, el pánico lo invadió, creyendo que todo era un sueño cruel, pero la visión del anciano sentado en una mecedora cercana, observándolo con una preocupación genuina en sus ojos arrugados, lo mantuvo anclado a esa nueva y extraña realidad. No había gritos, no había órdenes, solo el crepitar del fuego y el silencio reconfortante de un santuario inesperado, un lugar que se sentía seguro por primera vez en mucho, mucho tiempo. Julián no hizo preguntas. Vio el miedo y el agotamiento en la mirada del niño y supo que las palabras solo serían una carga más. Se levantó, se dirigió a la cocina y regresó con un tazón de sopa de pollo humeante, cuyo aroma llenó la pequeña sala de estar. Se lo ofreció a Mateo en silencio. El niño lo miró, luego al tazón, con una desconfianza grabada a fuego en su alma. Estaba acostumbrado a que cada gesto de aparente amabilidad viniera con un precio, con una tarea agotadora o una humillación posterior. Pero el hambre era una bestia feroz que finalmente venció al miedo. Con manos temblorosas, tomó la cuchara. La primera cucharada fue un estallido de calor que recorrió su cuerpo entumecido, un sabor a hogar que casi había olvidado por completo, un simple acto de nutrición que se sintió como una bendición. Mientras Mateo comía, Julián lo observaba con una mezcla de tristeza y un creciente reconocimiento. Había algo en la forma de su rostro, en la curva de su frente, pero sobre todo en sus ojos. Eran grandes, de un profundo color café, y contenían una melancolía que ningún niño de su edad debería conocer. Eran los mismos ojos que había visto tantas veces, llenos de vida y de risa, en el rostro de una joven a la que había querido como a una hija. Cuando Mateo terminó la última gota de sopa y levantó la vista, Julián se inclinó un poco, con la voz quebrada por la emoción, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Tienes los ojos de tu madre, Elena». La mención de ese nombre, pronunciado con tanto cariño, fue la llave que abrió las compuertas de su dolor. El llanto de Mateo no fue un sollozo infantil, sino un torrente desgarrador que brotó desde lo más profundo de su ser. Era el sonido de meses de miedo, soledad y abuso que finalmente encontraban una vía de escape. Lloró por sus padres, por el calor de sus abrazos perdidos, por el frío del granero, por el hambre constante y por la crueldad de las personas que debían protegerlo. Julián no dijo nada más. Simplemente se sentó a su lado
y puso una mano grande y cálida en su pequeño hombro, un ancla de consuelo en medio de su tormenta. A veces, una palabra amable o un gesto de compasión es todo lo que se necesita para salvar a alguien del abismo. Si crees en el poder de estas historias, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo testimonios que nos recuerdan nuestra humanidad. Mientras tanto, en el rancho vecino, el descubrimiento de la cama vacía de Mateo no fue recibido con preocupación, sino con una ira fría y calculadora. Ricardo pateó una silla con furia, maldiciendo la ingratitud del niño. Para él y para Sonia, Mateo no era un sobrino, era una pieza de su maquinaria, mano de obra gratuita que les permitía vivir de las tierras que no les pertenecían. Ese mocoso malagradecido, siseó Sonia, con el rostro contraído por el rencor. No puede haber ido muy lejos, lo encontraremos. Su búsqueda no estaba motivada por el afecto, sino por la codicia y el temor a perder el control sobre la herencia del niño. Salieron de la casa, con sus rostros endurecidos por la determinación, no para rescatar a un niño perdido, sino para recapturar a un fugitivo que amenazaba su cómodo arreglo. A pesar de la seguridad física que le brindaba la casa de Julián, la mente de Mateo seguía siendo un campo de batalla. Las noches eran las peores. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío, con las imágenes de su tío Ricardo cerrando la puerta del granero, repitiéndose en su cabeza. Durante el día, cualquier ruido fuerte lo hacía encogerse, cualquier movimiento brusco lo hacía retroceder. La bondad incondicional de Julián era un idioma que estaba aprendiendo a hablar de nuevo, pero la desconfianza era un muro alto y difícil de derribar. Se sentía culpable por haber escapado, como si hubiera fallado a sus padres al no ser lo suficientemente fuerte. Las heridas del alma son a menudo las más difíciles de sanar. Historias como la de Mateo nos muestran cicatrices que muchos llevan en silencio, y es compartiéndolas que podemos empezar a entender y a sanar juntos. Julián entendió que la curación de Mateo no sería un proceso rápido. No lo presionó para que hablara de lo que había vivido. En cambio, le habló del pasado, de un tiempo mejor. Sacó una vieja caja de madera y de ella extrajo fotografías descoloridas. Le mostró a Mateo imágenes de sus padres, Elena y Javier, sonriendo bajo el gran roble del patio. Le contó historias de la risa contagiosa de su madre y de la habilidad de su padre para arreglar cualquier cosa. Le habló del inmenso amor que sentían por su hijo, de los sueños que tenían para él. Cada historia, cada fotografía, era un hilo que Julián usaba para tejer de nuevo la conexión de Mateo con su verdadera herencia, un legado de amor, no de miedo. Lentamente, el niño comenzó a escuchar, permitiendo que esos recuerdos cálidos desplazaran a las sombras frías. La inevitable confrontación llegó 3 días después. La camioneta oxidada de Ricardo se detuvo bruscamente frente a la casa de Julián, levantando una nube de polvo. Ricardo y Sonia bajaron del vehículo, con sus rostros como máscaras de furia justa. «¡Sabíamos que estaba aquí, viejo ladrón!», gritó Ricardo, mientras Sonia intentaba abrir la puerta a la fuerza. Mateo, que estaba en el porche ayudando a Julián a pelar papas, se quedó paralizado, el terror helado recorriendo sus venas. Se escondió instintivamente detrás de las piernas del anciano, que se habían convertido en su único refugio seguro en el mundo. El olor a ira y a amenaza flotaba en el aire, contaminando la paz que había comenzado a encontrar en ese pequeño rincón del mundo, recordándole que su pesadilla aún no había terminado. Julián se mantuvo firme, colocando una mano protectora sobre el hombro de Mateo. No levantó la voz, pero su tono era tan sólido e inamovible como las viejas colinas que los rodeaban. «El niño no va a ninguna parte con ustedes», dijo con calma. «Sé lo que le han estado haciendo. Se acabó». Sonia soltó una risa burlona y cruel.
No tienes ningún derecho sobre él. Es nuestra sangre. Llamaremos al sheriff y te acusaremos de secuestro. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y peligrosa. Pero por primera vez, Mateo vio a alguien enfrentarse a sus tíos sin miedo. Vio la fuerza tranquila de la decencia enfrentándose a la brutalidad de la codicia, y una pequeña semilla de esperanza, frágil pero tenaz, comenzó a brotar en su corazón aterrorizado. Cuando la camioneta finalmente se alejó, dejando un rastro de amenazas y polvo, un silencio pesado se instaló en el porche. Julián se arrodilló frente a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Esto no ha terminado. Hijo», le dijo con una voz suave pero seria, «van a intentar usar a la ley para llevarte de vuelta. Tendremos que luchar». Explicó con palabras sencillas lo que significaba involucrar a abogados y a gente de servicios sociales. La idea era aterradora. Mateo sintió el peso de esa nueva batalla sobre sus pequeños hombros. Había escapado del granero, pero ahora se enfrentaba a un laberinto de adultos, reglas y papeles que no entendía. Sabía que ya no estaba solo, pero el miedo a ser devuelto a esa casa fría y cruel era una sombra que amenazaba con devorar la nueva luz que había encontrado. Los días que siguieron se convirtieron en una espera tensa, una calma antes de la tormenta que Julián sabía que era inevitable. Finalmente, la llamada llegó. Una reunión fue programada en la pequeña oficina de un abogado en el pueblo cercano. Un espacio impersonal con paredes de color beige y un aire de formalidad que hacía que Mateo se sintiera aún más pequeño e insignificante. La trabajadora social, una mujer de mirada amable pero seria llamada Ana, los recibió. Ricardo y Sonia ya estaban allí, sentados con una postura de falsa piedad, sus rostros ensayados para mostrar una profunda preocupación. Apenas comenzó la reunión, Ricardo lanzó su ataque verbal, describiendo a Julián como un anciano senil y solitario que había manipulado a un niño impresionable, pintando a Mateo como un muchacho problemático y mentiroso. Cada palabra era una piedra lanzada contra la frágil paz que Mateo había comenzado a construir. Sonia tomó el relevo, su voz goteando una dulzura venenosa. Habló de noches sin dormir, de su corazón roto por la ingratitud de su sobrino. Llegó a fingir un sollozo, secándose una lágrima invisible mientras describía cómo habían acogido a Mateo por pura bondad, sacrificando sus propios recursos para cuidar del hijo de su difunta hermana. Contaron una historia de abnegación y sacrificio, una versión tan retorcida de la realidad que por un momento Mateo casi se la cree. Se encogió en su silla, el eco de la voz de su tío en el granero resonando en sus oídos. Sintió la mano callosa de Julián encontrar la suya bajo la mesa, un apretón firme y tranquilizador que le decía, sin palabras, que no estaba solo, que esta vez la verdad tenía un defensor a su lado. Cuando finalmente le tocó el turno a Julián, el anciano no se alteró. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra tenía el peso de la tierra que había trabajado toda su vida. No se molestó en desmentir cada mentira. En su lugar, se inclinó hacia adelante y colocó una vieja carpeta de cuero desgastado sobre la mesa de caoba pulida. Javier era un hombre previsor, dijo simplemente mirando al abogado. Me confió esto hace años, por si acaso algo les pasaba a él y a Elena. Abrió la carpeta y extrajo un documento amarillento por el tiempo, pero perfectamente conservado. Era el testamento original de los padres de Mateo, debidamente notariado. Designaba a Mateo como el único y absoluto heredero del rancho y de todas sus posesiones, y nombraba explícitamente a Julián como su tutor legal en caso de su fallecimiento. El silencio que cayó en la habitación fue más estruendoso que cualquier grito. La trabajadora social, Ana, tomó el documento y lo leyó con atención, mientras el abogado lo examinaba con ojo profesional. La autenticidad era irrefutable.
La cara de Ricardo pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Sonia se quedó sin palabras. Su máscara de víctima se hizo añicos, revelando la cruda codicia que había debajo. Ricardo comenzó a balbucear, a gritar que era una falsificación, que el viejo lo había engañado, pero su voz sonaba hueca y desesperada. Ana lo ignoró por completo. Dejó el testamento sobre la mesa y giró su silla para mirar directamente al niño que había permanecido en silencio durante toda la terrible prueba. Su voz fue suave, pero cortó a través de la tensión. «Mateo», dijo, y esperó hasta que él levantó la vista. «Nada de esto importa tanto como lo que tú digas ahora. Dime, ¿qué es lo que tú quieres?» Todo el aire pareció salir de la habitación. Por un instante, Mateo sintió el peso de todas las miradas sobre él. Vio a sus tíos, sus rostros deformados por la rabia y el miedo. Vio a Julián, cuya mirada era un faro de apoyo incondicional. Recordó la estrella solitaria a través de la rendija del granero, el frío que le calaba los huesos y la promesa que se había hecho a sí mismo. Respiró hondo, una bocanada de aire que se sintió como la primera en mucho tiempo. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de su tío Ricardo, sin rastro del miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. Su voz, cuando habló, no fue el susurro de un niño asustado, sino el tono claro y firme de alguien que ha encontrado su lugar. «Solo quiero que la casa de mis papás vuelva a ser un hogar», dijo. «Un lugar donde nadie más pase frío o hambre». No había venganza en sus palabras, solo una dignidad silenciosa que llenó la habitación y selló su destino para siempre. Las palabras de Mateo sellaron el destino de Ricardo y Sonia con una finalidad que ningún documento legal podría haber logrado. La justicia, a partir de ese momento, se movió con una celeridad inesperada. A la luz del testamento y del testimonio implícito en la sencilla petición del niño, la custodia fue otorgada de manera inmediata y provisional a Julián, con un proceso de adopción formal puesto en marcha. Los tíos fueron escoltados fuera de la oficina, sus rostros una máscara de incredulidad y rabia impotente, mientras se les informaba que enfrentarían una investigación formal por maltrato infantil y posible malversación de los bienes del menor. No hubo una confrontación dramática ni gritos de victoria, solo el sonido silencioso y poderoso de una balanza que, después de mucho tiempo, finalmente encontraba su equilibrio. La puerta se cerró tras ellos, no con un portazo, sino con un clic suave que marcó el fin de una era de oscuridad y el comienzo de una nueva vida para Mateo. Regresar al rancho fue una experiencia surrealista. El mismo camino de tierra que Mateo había recorrido huyendo en la oscuridad, ahora lo transitaba sentado al lado de Julián en la vieja camioneta, con el sol de la tarde bañando el paisaje en una luz dorada y cálida. La casa principal, que había sido un caparazón frío y sombrío, parecía esperar su regreso. Juntos, abrieron las ventanas para dejar entrar el aire fresco, barriendo no solo el polvo, sino también los vestigios de la tristeza. El primer gran proyecto fue el granero. Mateo, con una determinación que asombró a Julián, ayudó a limpiar cada rincón oscuro, a sacar el heno húmedo y a reparar las tablas sueltas. No lo demolieron, lo transformaron. Donde antes había miedo y soledad, ahora construían estantes para herramientas y un pequeño banco de trabajo, convirtiendo una prisión de castigo en un santuario de creación y aprendizaje, un lugar para construir un futuro en lugar de esconderse del pasado. Los meses siguientes fueron un bálsamo para el alma herida de Mateo. Bajo la guía paciente de Julián, a quien pronto comenzó a llamar abuelo, aprendió los ritmos de la tierra que sus padres habían amado. Plantaron un pequeño huerto junto a la cocina, dedicando una sección a las flores favoritas de Elena, no como un memorial sombrío, sino como una celebración vibrante de su espíritu. El silencio opresivo de la casa fue reemplazado por el sonido de la risa de Mateo,
El murmullo de las historias de Julián junto a la chimenea y el aroma constante de comida casera. La verdadera herencia que Mateo recibió no fueron las hectáreas de tierra ni la casa, sino la oportunidad de sanar, de aprender a confiar de nuevo y de entender que el amor es un legado que se cultiva día a día. El rancho dejó de ser una propiedad para convertirse en lo que sus padres siempre soñaron, un verdadero hogar, lleno de vida y esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos anaranjados, Mateo y Julián se sentaron en el porche, observando cómo el ganado pastaba tranquilamente. Mateo, ya sin la tensión perpetua en sus hombros, se apoyó en el anciano. Ya no era el niño aterrorizado que había huido en la noche, sino un muchacho resiliente que había reclamado su historia. Miró el gran roble bajo el cual sus padres se habían fotografiado y sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos, los mismos ojos de su madre. El ciclo de dolor se había roto, transformado en un legado de sanación que apenas comenzaba. Historias como esta nos recuerdan que la bondad puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje, y si te conmovió, considera suscribirte para que podamos seguir dando voz a quienes, como Mateo, encontraron la luz en la oscuridad.